Bueno, hermano, estoy contento de estar acá, de entregarles este mensaje. ¿Aló? Ah, sí. Y para poder comenzar a hablar del mensaje para hoy, quiero ponerlos un poco en contexto, hacer un resumen de lo que se ha venido hablando en este libro, en el libro Filipenses, que es un libro maravilloso. Para mí, junto con Eclesiastés, es uno de los mejores libros de la Biblia y gozo al leerlo. Bueno, para introducir el sermón voy a hablar que en los primeros dos capítulos, en el primero y el segundo capítulo de Filipenses, particularmente resalta la figura de Cristo sobre todas las cosas. Muestra que Cristo es soberano, muestra su supremacía en todo. Él es la prioridad. En el primer capítulo lo muestra. También en el segundo capítulo empieza a hablar ahí le pone mucho énfasis en que Dios exaltó a Cristo sobre todas las cosas. Él le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahí muestra quién es Cristo. Y lo detalla en el versículo del capítulo 2, que va entre el versículo 9 al 11, el cual dice: por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Permiso, me va a ayudar un poco, que ya llegando a los 45 todo se complica. Entonces, vemos que en Filipenses, en el segundo capítulo, que Cristo es la centralidad, Cristo es la supremacía, Cristo es el centro. Cristo tiene que ser todo en nuestras vidas, lo primero, y el libro de Filipenses lo muestra, lo detalla. Entonces, el segundo capítulo nos muestra que hay un énfasis súper importante, que el que vamos a ver, que nosotros tenemos que menguar, tenemos que empezar a poner al prójimo como primera cosa, como Cristo lo hizo y como lo va mostrando el libro. El yo tiene que desaparecer, y lo vamos a ir viendo muy de a poco. Entonces la prioridad en esto es nuestro prójimo, ni siquiera nosotros. Y la carta lo empieza a detallar de a poco. Y esta carta muestra 4 grandes ejemplos. Primero parte por Cristo, y en el versículo del 5 al 11 del capítulo 2 lo muestra cómo Él se humilla, cómo se sacrifica, y por amor exclusivo a gente que no lo merece. Después muestra a Pablo, que Pablo copia el mismo patrón del Señor Jesucristo y empieza a seguir sus pasos y a hacer lo que Él hizo. Después Pablo lo empieza a narrar en el libro, que es lo que yo voy a hablar, de 2 grandes personas, de Timoteo y Epafrodito, que los dos también copian el patrón de Pablo, pensando en lo que el Señor Jesucristo le hizo, y lo entendieron, lo comprendieron. Y eso es lo que vamos a ver nosotros, para que nosotros también nos demos cuenta de cómo tenemos que vivir este cristianismo, cómo tiene que vivir el creyente, y que el creyente es capaz de poder hacerlo. Bueno, la semana pasada Jonas nos hablaba del Cristo glorioso, del Cristo que se vistió de debilidad y humildad, que fue clavado en la cruz para nuestra salvación. Que Jonas hablaba que nosotros solamente tenemos que poner los ojos en el Señor Jesucristo, el Salvador. Él el que hace y nos da y nos permite retomar y tener fuerza para poder lograr esto. En nuestras fuerzas nunca, jamás vamos a poder hacerlo. Siempre tenemos que estar mirándolo a Él, como lo hicieron estos 4 ejemplos y los 3 que vamos a ver ahora. Ellos pudieron hacerlo. Fueron hombres con debilidades, con flaqueza, igual que cada uno de nosotros. Entonces no hay excusa para un creyente decir: es que es Cristo, es que es Pablo, es que es Timoteo, es que es Epafrodito. No, todos podemos hacerlo. Para introducir el sermón que yo voy a hablar, que lo titulé
viviendo como siervos espirituales, ejemplares para la obra de Cristo. Voy a leer el texto y espero que ustedes me acompañen con su Biblia. El capítulo es Filipenses capítulo 2, versículo 17 al 30. Y este dice: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo el mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió, porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él, porque la obra de Cristo estuvo próxima a la muerte, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Entonces, ¿qué vamos a ver esta semana? El ejemplo de estos tres hombres débiles, con problemas, con angustia, que lograron vivir una vida abnegada y gozosa en el caminar en el Señor Jesucristo. Ellos lo hicieron y vamos a ver cómo lo hicieron. Pablo nos muestra en el texto del capítulo 2 que hay un patrón claro que cada uno de los creyentes tiene que seguir. Y es que dice: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Esa actitud que Él tuvo en la cruz: humillación, sacrificio y amor por quienes no lo merecían. No nos merecíamos ese amor. Y Él lo hizo. Y esa es la actitud y ese es el patrón que tiene que tener cada uno de los hijos de Dios, cada creyente, y que lo tiene que vivir a diario, no solamente día domingo. Pablo muestra que tanto él como sus discípulos Timoteo y Epafrodito fueron capaces de hacerlo. Y analizando esto, a mí me surgió una pregunta, y que también se las traspaso a ustedes, para que la veamos y analicemos nuestro corazón. ¿Estamos viviendo conforme a estos principios y esta actitud que está mostrada en el texto? ¿Vivimos así como ellos vivieron? Los invito a analizar y cuestionarse. Nos tenemos que cuestionar a diario si tenemos esa actitud que ellos tuvieron. Entonces, como se mostraban en los capítulos anteriores, Cristo es el ejemplo supremo a seguir por nosotros los creyentes. Él fue perfecto, no cometió pecado, era el perfecto Hijo de Dios, y tenemos que mirar esas cualidades siempre. Y yo sé que a veces pensamos y nos preguntamos, ¿qué sabía que Él llevó? La vemos como imposible de seguir en nosotros. Yo sé que se han preguntado eso, porque yo también me lo he preguntado. Miro la cruz, miro a Pablo, miro a ese hombre y digo,
¿Seré capaz de vivir eso? Pero cuando analizamos bien el texto nos muestra que sí se puede. Sí podemos vivir de esa manera. Es solamente entender a quién nosotros le servimos. Solamente entender a quién realmente amamos. Vamos a analizar los tres casos. La vida de Pablo, que era gozosa y era abnegado en lo que él hacía. La vida de Timoteo, que él copiaba el patrón de Cristo, igual que la vida de Epafrodito. Y voy a partir por el versículo 17 y 18, en el cual dice: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Estos dos versículos hablan puntualmente de Pablo, hablan de cómo él vivía el ser creyente, cómo él se entregaba por la obra de Cristo. Entonces, él ya había decidido, desde que conoció al Señor, él ya había decidido entregar su vida por completo a su obra, a su causa. Fue tanto lo que le impactó cuando el Señor lo llamó, que él ya decidió entregar su vida. Y el texto habla de un término que es libación. Y voy a tratar de explicar un poco qué significa ese texto. Libación significa, y en el Antiguo Testamento da a entender de que el sacerdote, cuando entraba a entregar la ofrenda, sobre esa ofrenda, él entregaba esta otra ofrenda, que era entregar un líquido, un aceite podía ser, un vino o miel, sobre la ofrenda ya entregada. Era como una ofrenda especial sobre la ofrenda ya hecha. Y por eso Pablo dice en el texto: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio, él se estaba entregando doblemente por la causa. Él estaba en Roma en ese tiempo. Él estaba preparándose. Él sabía que prontamente su fin llegaría. Y él estaba dispuesto a asumir la muerte por el Señor Jesucristo. Ya se había sacrificado por completo él, entregando su vida en la obra, recorriendo, creando iglesias, predicando la palabra de Dios. Se entregó por completo él, por su Señor. Entendió el sacrificio en la cruz y excepcionalmente entregó otra ofrenda, su vida por la causa, y no le importaba el morir por quien fuese, por Jesucristo, sus hermanos, por la iglesia en Filipos, donde fuera. A eso se refiere la libación, una ofrenda especial que Pablo estaba dispuesto a hacerla. Y imagínense, él, a pesar de los padecimientos que tenía, estaba encarcelado en Roma, él le daba lo mismo a su vida, todo por la obra y causa del Señor. Entonces, este sacrificio muestra que Pablo realmente tenía los ojos completamente puestos en la obra de Jesús. Sus ojos, su vida, estaban puestos y encaminados en Jesús. Entonces, sí podemos hacerlo. Él mostró que se podía hacer. Entendió el sacrificio en la cruz. Y eso es lo que quiero que hoy nosotros entendamos y lo apropiemos. El sacrificio que hizo Cristo por cada uno de nosotros en la cruz. Él se sacrificó por su hermano, se sacrificó por la iglesia de Filipos. Él se sacrificó por Timoteo, por Epafrodito. Entonces Pablo con esto nos alienta a ser imitadores de Él, como así Él lo fue de Cristo. Y en 1 Corintios 11 dice Pablo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces a eso tenemos que apuntar, a imitar su obra. Y no porque es Pablo, sino porque Cristo murió por cada uno de nosotros. A Pablo el solo hecho de recordar a sus hermanos en Filipo, eso le generaba
un gran gozo de saber que iba a estar con ellos, que iba a enviar a alguien, que los podía enseñar. Eso le generaba gozo a él. Y en Filipenses 1:3-4 lo deja detallado cuando dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros. Pablo se gozaba por la iglesia. Pablo se gozaba por la obra. Pablo vivía la obra. Y Pablo con esta actitud nos muestra que nosotros debemos gozarnos en la obra de Cristo. Si somos realmente hijos y creemos eso, si somos verdaderos creyentes, debemos de gozarnos en su obra, vivirla con pasión, amar al Señor con pasión. Y no solo por sufrimiento, sino por causa de Cristo, por causa de su nombre. Así debemos de gozarnos. Hechos 5:41 dice: miren, y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. Ellos se gozaban por padecer en su nombre. ¿Se dan cuenta? Que es mucho más profundo. Y esto nos lleva a pensar que no debemos desear tener gozo como lo tiene el mundo. Siempre miramos que Cristo es el que nos va a traer los beneficios económicos, beneficios financieros, la salud, el bienestar. Pero eso no significa con esto que no lo va a hacer. Porque Él sabe cuál es la necesidad de cada uno de nosotros. Él lo tiene claro antes que nosotros. Pero no debemos poner nuestros ojos, nuestro gozo en eso. Solamente miramos cuando las circunstancias, nos gozamos en Cristo cuando las circunstancias de nuestra vida son favorables, cuando nos está yendo bien, cuando no nos falta nada, cuando logramos tener éxito en todo lo que hacemos. Ahí nos gozamos y decimos: gracias, Señor. Pero debemos gozarnos también en lo malo, como lo hacía Pablo. Pablo se gozaba completamente en su padecer, porque sabía por qué él lo hacía, por causa del nombre de Cristo él lo hacía. Siempre estamos mirando lo bueno, lo que nos favorece. Bueno, entonces siempre nosotros debemos buscar hacer la voluntad del Padre, buscar lo que Cristo quiere en nuestra vida. Él tiene una voluntad con cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros le hacemos el quite. No queremos entender lo que Cristo hizo en la cruz. Pensamos que fue eso y básico y listo. Es más profundo que eso. Y Pablo lo está detallando y mostrando. Lo que sí tenemos que entender y tener en claro, y que Pablo lo deja bien en claro, que para poder gozarnos y vivir una vida abnegada, siempre tenemos que estar mirándolo a Él. En nuestras fuerzas no podemos. Y eso significa que nos tenemos nosotros que relacionar con Él diariamente, escudriñar su Escritura, orar constantemente, buscarlo. Nos quejamos y no nos relacionamos con Él. Queremos el éxito que nos da el mundo, pero Dios nos puso para otra cosa, a nosotros los creyentes. Y con esa actitud Pablo nos demuestra que sí se puede. Uno puede gozarse en Cristo. Uno puede vivir una vida en su obra. Dios no nos puso para separar la vida. No. La vida espiritual con el mundo de afuera. Son un todo. Yo vivo como cristiano de lunes a lunes. En mi trabajo, en la iglesia, en mi casa. A eso fuimos mandados. No ser cristiano cuando a nosotros nos conviene. Pablo no era así. Pablo vivía el Evangelio todo el día, toda la semana, a toda hora lo vivía. Comía Evangelio, respiraba Evangelio, todo lo hacía por causa de su nombre. Entonces, tenemos el ejemplo, tenemos el primer ejemplo que es Cristo, que se murió, se sacrificó por amor a nosotros. Pablo
se humilló y se sacrificó por la iglesia y los creyentes. Porque si no hubiese sido por su sacrificio, esto nosotros no lo conocemos. Imagínense, de estos hombres recibimos esto. Entonces sí se puede. Y Pablo muestra en el texto que él sí pudo enseñarle esto a otras personas, a gente débil de carácter, gente con complicaciones, con dolores. Y el primer ejemplo que nos muestra el texto después de Pablo es Timoteo, quien sigue el ejemplo de Pablo. Y el texto dice, espero que el Señor, versículo 19 al 24 dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Él envió a Timoteo, le pidió, por favor, ve, hazme este favor, visita la iglesia de Filipo. Yo no puedo, estoy en cárcel. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Timoteo tenía el mismo sentir que Pablo. Por eso lo envía a enseñar a la iglesia de Filipo. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Bueno, Timoteo era un joven judío de 19, 20 años. No tenía más que eso. Era hijo de Eunice y su abuela Loida. Ellas eran fervientes creyentes. Y ellas dos lo educaron y lo enseñaron desde muy pequeñito en la palabra. Pablo lo conoció a Timoteo Pablo lo conoció en su primer viaje a Listra, a la ciudad de Listra. Ahí conoció a Timoteo. Y en su segundo viaje, y en el primer viaje él lo llevó y lo enseñó en el camino del Señor Jesucristo, le presentó al Señor Jesucristo. Y ya en el segundo viaje, Pablo lo toma y lo lleva con él como su compañero. Timoteo lo acompaña por todos los lugares que va, lo acompaña en Berea, en Atenas, va a Corinto con él, en su viaje a Jerusalén. Y Timoteo estuvo con Pablo en el primer encarcelamiento que él tuvo en Roma. Y fue a Filipos después de la liberación de él, fue con Pablo allá. Entonces, Timoteo viene siendo el segundo caso de siervo espiritual que plantó Pablo. Pablo llamaba a Timoteo, lo llamaba el amado hijo en la fe. Timoteo seguía la vida de su mentor, que en este caso era Pablo. Timoteo fue el compañero más fiel que tuvo Pablo en todo el tiempo que caminaron, porque hubo otros apóstoles que lo abandonaron, que después vamos a ver los casos. Y Pablo, imagínense, el amor que sentía Pablo por ese discípulo, que lo llamaba como el verdadero hijo en la fe. Qué maravilloso sería que alguien te dijese, tú eres mi verdadero hijo en la fe. Y en 1 Timoteo 1:2 le dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia y misericordia y paz de parte de Cristo Jesús nuestro Señor. Lo llamaba el amado. Segunda de Timoteo 1:2 dice, a Timoteo, amado hijo. Le llamaba mi hijo amado y fiel en el Señor. Y fiel en el Señor. En 1 Corintios 4:17 lo dice, por esta razón os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Y él les recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como enseño en todas partes, en cada iglesia. ¿Se dan cuenta la característica especial del discípulo que plantea ahí? Esas son las clases de discípulos que Jesucristo quiere. Eso es lo que Él requiere para su obra, como hablaba Bere.
faltan muchos obreros que lleguen a la mies. Se necesitan obreros que prediquen la palabra, pregonen el evangelio por todo el mundo. Y ustedes, los que están sentados en esa banca, son ellos. Créanlo, apropienlo. Ustedes fueron llamados a pregonar ese evangelio, así como lo hace Timoteo, así como lo demuestra Pablo con Timoteo. Lo llama mi colaborador. Romanos 16:21 dice: Timoteo, mi colaborador, os saluda, y también Lucio, mis parientes. Lo llama el hermano. Que te llame alguien hermano, no cualquiera. Es una palabra mucho más profunda que te digan hermano. No solamente ese hermanito, hermano. Es profundo ese término. 2 Corintios 1:1 dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Y en el libro Filipenses lo llama muy especialmente llama a Timoteo como un siervo de Jesucristo. En ese libro lo trata así: siervo de Jesucristo. Filipenses 1:1 dice: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús. Y es completamente distinto ser llamado un siervo. Un siervo es esclavo de su Señor. Un siervo se entrega completamente por la causa de su Señor. Pablo lo hacía por Cristo. Timoteo lo hacía por Cristo y por su amado Pablo. Esto nos muestra que sí se puede vivir conforme a lo que el Señor nos mostró en la cruz. No es excusa decir ellos eran grandes hombres, eran hombres débiles que padecieron y sufrieron. Jesucristo, antes de ser crucificado, también padeció y sintió temor. Pero podemos hacerlo. Los aliento a eso. Podemos ser y podemos hacer la obra que Dios quiere, que el Señor Jesucristo quiere que se manifieste en cada uno de nosotros. Ya no busquemos más excusas. Tenemos excusas siempre para no hacer la obra de Dios. Y me incluyo. Soy el primero en decir que lo hago. Ya el Señor no quiere más excusas, y el libro de Filipenses no está hablando de eso. No está hablando del amor que debemos tener cada de nosotros por cada uno de sus prójimos. El amor que debemos de manifestar a los que se pierden, el amor a los que nos están siguiendo este caminar. Tenemos que dejar ya a un lado el egoísmo con el cual vivimos diariamente, pensando en nuestro gozo. Timoteo era un hombre leal y confiable en todo sentido. Y por eso Pablo pensaba que él podría ser un excelente ejemplo en la iglesia de Filipo. Por eso lo envía. Bueno, y lo envía debido a que él no podía salir de Roma porque estaba encarcelado. Sí tenía los privilegios que lo podían visitar, pero él anhelaba, gozaba poder estar con sus hermanos en Filipo. Él los amaba tanto que su deseo era ir a poder enseñarlo. Y ahí envía a Timoteo para que le lleve esta carta. ¿Y por qué ha enviado? Porque Pablo estaba preocupado de lo que estaba pasando en Filipo. Estaba preocupado de los conflictos que había escuchado que existían entre los hermanos. Él se preocupaba de que decayera el espíritu de sus hermanos. Entonces, esa preocupación debemos de manifestar nosotros. Entonces, en esa preocupación del solo hecho de enviar a Timoteo a Filipo, se demuestra el amor que existía en Pablo en los demás, el amor que lo llevaba a postergarse por los demás.
Entonces en la carta de Pablo se destaca que Timoteo era muy similar a él en todas las características. El versículo 20 dice: pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por nosotros, por vosotros, dice. Y ese ánimo se ve reflejado en el versículo 5, el cual dice: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Haya en vosotros esa actitud. Esa actitud. ¿Qué actitud? Humillación, sacrificio y amor por los creyentes, por los hermanos. Eso debe manifestarse en los hijos de Dios. Eso debe manifestarse en los que nos decimos ser creyentes, en los que decimos ser seguidores de Cristo, en los que decimos amar al Señor Jesucristo. Esa actitud se debe manifestar a diario. No puede quedar saliendo de aquí de la iglesia, quedar en la iglesia y listo. Tiene que ir más allá de eso, más allá. Nosotros somos ejemplos de muchos. A nosotros nos están mirando muchas personas. A ustedes los miran cuando dicen ser creyentes. Y los ojos del mundo se ponen sobre cada uno de nosotros. Entonces, esa actitud tiene que hacerse vida. Esa actitud de humillarse, como Cristo se humilló y se entregó por los creyentes en la cruz. Entonces, ese ánimo se debe manifestar en nosotros, así como se manifestaba en Pablo y en Timoteo, de entregarse por completo por la causa, entregarse por completo. Entonces, ahí, cuando estaba haciendo el estudio, me surgió la siguiente pregunta que se las planteo a usted y también me la planteo a mí. ¿Manifestamos ese sentimiento de interesarnos por el bienestar de nuestros hermanos en Cristo? ¿De humillarnos por ello, humillarnos por su gloria? ¿Se manifiesta en nosotros eso? Es una pregunta que los aliento a que busquen en su corazón y la respondan. Es una pregunta que a mí me surgió y realmente mirándome no lo veía así. Entonces los aliento y tenemos que ser bien autocríticos en ese sentido. Debemos volver al centro, pensando en que debemos servir a los otros para la gloria de Dios. ¿Y saben lo que veo? En la mayoría de las iglesias que yo conozco y que he visitado, cuando voy a capacitar en evangelismo, veo que las iglesias están cayendo en la actitud que presentaban los filipenses. Estamos cayendo en eso, en dejar de mirar al otro, en dejar de mirar las necesidades del que está al lado. Porque la Escritura dice en el versículo 21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Así como la iglesia de Filipos buscaba lo suyo propio, así también tendemos nosotros a hacerlo. Tendemos solamente a buscar lo que a nosotros nos conviene, lo que a nosotros nos interesa. ¿Les pasa eso, iglesia? Es tremendo verlo, que nos quedamos impávidos y no hacemos nada. A nosotros nos pasó, a mí me impresionó llegar a la iglesia en Negrito y ver la necesidad que tiene esa gente.
primeramente una necesidad espiritual gigantesca, gigantesca. Después una necesidad económica gigantesca. Yo le comentaba al Pocho y a mí me impactaba, tres hermanitos, una niña más o menos de 11 años, que caminó 25 minutos con sus dos hermanitos para llegar a la iglesia a comerse un plato de comida. Esa bolsa de dulce que le dieron era la primera bolsa de dulce que esos niños comían en meses. A eso se refiere Pablo, a vivir con esa actitud. A eso, mirar la necesidad del otro. Ponerme en el lugar del otro, como lo hizo Cristo, porque Cristo se humilló y aceptó que lo clavaran en la cruz por compasión a nosotros. ¿Y qué es compasión? Compasión es ponerse en el lugar del otro, entregarse por el padecimiento y sufrimiento del otro. Así como lo muestra Pablo, así como lo muestra Timoteo. ¿Y cómo podemos dejar a un lado esta actitud? Hay solución a esto. Debemos volver a mirar a Cristo y su sacrificio. Debemos mirar a diario el sacrificio de Cristo en la cruz. Todos los días hay que levantarse y mirar a ese Señor que fue crucificado por nosotros. Todos los días hay que mirarlo. Esa es la solución. ¿Y cómo lo hacemos? Relacionándonos a diario con Él. Lo que hablábamos en la mañana en la reunión de maestros. Leyendo, orando, hacerlo un constante en nuestra vida. Es la prioridad de un creyente comunicarse con Dios. Pensamos que orar en el almuerzo, en la cena, es suficiente. Pero va más allá de eso. Esto lleva involucramiento por la obra. Y siempre tenemos la excusa del tiempo. Siempre tenemos algo que nos excusa a no hacer la obra del Señor. Debemos desear hacerla. Entonces, el leer y orar y el relacionarnos con Dios nos va a llevar a entender con claridad esto. Porque el venir solamente el día domingo a la iglesia y escuchar la palabra que se les da no basta. Porque ahí sí conocemos al Señor, pero cuando lo conocemos en profundidad, cuando nos relacionamos con Él, nos muestra con claridad qué es lo que Él desea de nosotros. Es una relación más allá de día domingo solamente. Así como le pasó a Pablo, como les comenté, Pablo fue abandonado por muchos y el mejor ejemplo es del hermano Demas, que se suponía que era un colaborador confiable de Pablo. Y en 2 Timoteo 4:10 dice, porque Demas me ha desamparado. Y miren cómo lo desamparó, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Es mucho más fácil cautivarnos con este mundo que cautivarnos con el Señor Jesucristo. Pero ustedes fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo para conocerlo y hacer su obra. Por eso los aliento a relacionarse con Él, para volver a lo que Él nos pide, gozarnos, vivir una vida abnegada en Él. Entonces Timoteo aquí nos está mostrando que también él nunca busca su bienestar propio. En esos versículos detalla que él siempre está buscando el bienestar de la iglesia de Filipos y el bienestar de Pablo. Nunca él pensó en su persona.
En Timoteo se destaca la virtud del sacrificio. Miren, el versículo 22 y 23 los dice. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Acompañó a Pablo a todas partes, pero lo hizo por acompañar a Pablo y la obra del Señor Jesucristo. Y dice, así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Entonces, Timoteo, desde que conoció a Pablo, se despojó completamente de su vida personal. Porque Timoteo podría haber dicho, no, búscate a otro que vaya a Filipos, yo no, prefiero quedarme contigo. Puede haberlo hecho, ¿no? A nosotros nos pasa. A mí me ha pasado. Que me han pedido algo y he dicho, no puedo, ¿puedes buscar a otro? Diciendo que podía. Más encima piqué. Y es verdad. Pero Timoteo dejó todo por el mandato de Pablo. La obediencia a Pablo fue lo primero que hizo. Dejó todo y se fue a Filipos a entregar la carta y a estar con los hermanos. A ver qué necesitaban. Entonces, esto significa sin condiciones, sin mirar lo que nos conviene a nosotros. Como dice la Escritura, sin mirar lo suyo propio. Dios nos escogió para eso, para entregar su evangelio sin condiciones, para entregar y sacrificarnos por otros sin condiciones. ¿Vivimos así? Entonces, en este texto ya se muestran dos ejemplos de que habían personas que sí podían vivir según este sentir. Y ese sentir era, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, ¿y se han dado cuenta que he insistido harto en ese versículo? Porque esa es la actitud, sacrificio, humillación, amor. 3 puntos primordiales en la vida de un creyente. 3 que deben ser prioridad en cada uno de nosotros. Y esto no es un juego, porque Dios nos escogió. Y va a llegar el minuto en que esto nos va a pasar la cuenta. Y el tercer y último ejemplo que les voy a dar es la vida de Epafrodito, que siguió a Pablo en su caminar. Y dice el versículo 25 al 30, ya casi terminando, dice: Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió, porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envió con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con vosotros con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tener en estima a los que son como él, porque la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Entonces, Epafrodito es el tercer caso. Y Epafrodito no era ni apóstol, ni diácono, en un inicio no tenía un gran papel en la iglesia. Imagínense, y él fue capaz de ir a los filipenses por la solicitud de Pablo. Entonces no se le conoce su familia, ni la función específica de él en Filipos. Y podemos ver claramente que él no esperaba aplausos de nadie, ni distinciones de ningún tipo.
todo lo que nos muestra el texto es que lo hizo por amor y sacrificio desinteresado a Dios y a Pablo. Y además porque Pablo era su mentor. Entonces, Epafrodito cumplía con las características morales que presentaba un siervo de Dios. Y es tan marcado el mismo sentir de Epafrodito en los versículos 5-11 que el apóstol Pablo presenta 5 títulos donde se detalla su carácter servicial y sacrificial. Miren, el versículo 25 dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero, ministrador de mis necesidades. Y dice, en los 3 primeros títulos que pronuncia Pablo, destaca la profunda relación que había entre él y entre Pablo y Epafrodito. Dice, mi hermano, lo llama mi hermano. Imagínense cómo debe haber sido el sentir de Epafrodito para que Pablo lo llamara mi hermano. Después lo llama mi colaborador. Entonces, para que sea su colaborador en la causa y él le tenga confianza, el sentir de él tiene que ser como el que dice el versículo 5. Mi compañero de milicia, le llama. Entonces, esos 3 títulos detallan la unión, el vínculo que existía entre ellos dos. No a cualquiera lo llaman así. Mi hermano, mi colaborador, mi compañero de milicia. Se nota en eso que hay una relación profunda y afectuosa. Ellos compartían el esfuerzo por prosperar en conjunto en el Evangelio, prosperar en conjunto en la vida espiritual y en conjunto combatir los problemas espirituales que podían tener cada uno de ellos, porque los tenían y los padecían problemas, padecían sufrimiento, y entre ellos se apoyaban y se complementaban. Entonces, me pregunto, nosotros como creyentes en Cristo, ¿llevamos esa relación profunda y afectuosa con nuestros hermanos en la iglesia? Miren al hermano que tienen al lado, cada uno, y pregúntense eso. ¿Tienen ese tipo de relación? ¿La que ellos tenían? ¿La tienen? De esa confianza en que se podían ministrar sin molestarse. A eso debemos apuntar. A eso nos debe llevar el mirar a Cristo en la cruz. A esa actitud tenemos que llevar. Con suerte sabemos algo del uno y del otro, me incluyo. Entonces, ¿cómo tenemos que cambiar esto? Analicemos nuestra vida de iglesia. ¿Asistimos constantemente a los grupos de conexión? Si no están haciéndolo, intégrense a uno. Es necesario. Es necesario que se vinculen unos con otros, porque es la única forma en que nos podemos ayudar. ¿Asistimos a oración? Cuando nos invitan a oración, siempre hay 4, 5, 6 aquí en oración. Y la oración es importantísima en la vida de un hijo de Dios. ¿Asistimos a los discipulados cuando se generan discipulados? ¿Nos permitimos ser educados por otros? ¿A qué me refiero con eso? Venimos a las enseñanzas que se hacen en la iglesia cuando pastor cita o cuando hay algún otro hermano que quiere enseñar. Nos permitimos educar como lo hizo Timoteo, como lo hizo Epafrodito de Pablo y como lo hizo Pablo de Cristo, porque Pablo se dejó educar, porque venía de un contexto que odiaban al Señor Jesucristo.
Y Él se permitió ser moldado y educado. Y así Él pudo educar a otros hasta llegar a nosotros. Debemos permitirnos eso, ser moldeados. Y los dos últimos puntos es que Epafrodito era un mensajero intermediario entre la iglesia de Filipo y Pablo. Él se encargaba de hacer el puente entre ellos, entre la iglesia y Pablo. Y además atendía todas las necesidades que Pablo requería desde la cárcel. Entonces, mirando el texto, me pregunto, así como Epafrodito, ¿somos mensajeros de Cristo? ¿Somos intermediarios entre el mensaje y las personas que lo necesitan? ¿Lo somos? Y les cuento que yo estudiando el texto me di cuenta de la profundidad de esos versículos. Somos mensajeros del Señor, somos mensajeros de la obra. Somos intermediarios entre el Señor. Él es quien hace la obra, pero somos intermediarios. Fuimos puestos para vivir la palabra, vivir como Cristo vivió. Ustedes son pregoneros de la palabra de Dios. Son los mensajeros, los intermediarios de Cristo. Porque así como lo fue Pablo, Epafrodito y Timoteo, gracias a ellos tenemos esto. Y tenemos y conocemos la salvación. Entonces, los aliento a que busquemos. Entonces, en estos versículos podemos mirar al nivel que llegó el sacrificio de Epafrodito. Otra persona que se postergó exclusivamente por Pablo. Entendió el amor del Señor y entendió que tenía que amar a su mentor y que tenía que amar a la iglesia. Imagínense, Epafrodito estaba tan angustiado por los filipenses porque él sufrió una enfermedad en Roma que estuvo a punto de la muerte. Dios lo salvó de la muerte. Y la gente en Filipo pensaba que él había fallecido y sufría por eso. Y su angustia, porque la iglesia estaba padeciendo eso, lo llevó a dejar a Pablo e ir a Filipo a decirle: no, hermano, estoy bien, tranquilo, despreocúpense, vivan en función del Señor. Entonces, los versículos muestran un constante en la vida de cada uno de ellos, que era la humillación, el sacrificio y el amor hacia los otros. Son tres, como dije anteriormente, son tres puntos relevantes en la vida de un hijo de Dios. Y si no lo estamos haciendo, analicemos nuestros corazones, volvamos. Debemos de ser siervos ejemplares en el mundo. Somos, como dice el texto, somos llamados a ser luminares en este mundo. No somos llamados a ser hijos de día domingo, de venir a la iglesia, sentarnos exclusivamente el día domingo, escuchar y irnos. Porque más encima estamos siendo egoístas. Estamos pensando en nosotros, porque lo que escuchamos no se lo entregamos a nadie. Entonces, si realmente vivimos en el sentir que nos dice el versículo 5 al 9, y que es súper importante, y lo voy a leer nuevamente, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no se consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces tenemos que reflexionar en eso y ver cómo vivimos. ¿Y cómo podemos hacerlo? Mirando siempre a Cristo.
priorizando por Él, apropiando y creyendo que Él siempre estará con nosotros, que Él siempre nos sostendrá, para que así no decaigamos. Nuestros ojos tienen que estar siempre en Él, en su obra, en su causa. Entonces, el verdadero creyente apropia esto en su corazón. El verdadero creyente entiende con claridad por qué Jesús se humilló. Entonces, como creyentes, debemos permitirnos ser educados por otros. No pensar que cuando viene algún hermano nos dice algo solo para juzgarnos o criticarnos. Nosotros nos tenemos que relacionar con otro, darnos por otro, sentir por el otro, sentir lo que está padeciendo el otro. Aburrámonos de ser tan egoístas. Aburrámonos de quedarnos siempre en el mismo lugar. Aburrámonos de no hacer la voluntad de Dios en nosotros. Sí podemos hacerlo. Cristo, siendo Dios, pudo humillarse por quienes no lo merecían. Cristo, siendo Dios, se sacrificó en una cruz, en una muerte horrorosa. Siendo Cristo Dios, nos amó para llegar al sacrificio. Y la Escritura nos muestra que sí hubo hombres que fueron capaces de hacerlo. ¿Por qué nosotros no? Así que ya no hay excusas. No existen las excusas. Porque más encima, sobre nosotros, tenemos a alguien que nos ayuda y nos respalda. Y ese es Cristo Jesús, quien murió en la cruz por nosotros. Entonces, hay forma de cambiar el chip. Hay forma de dejar de velar por nosotros mismos. Y el libro de Filipenses lo deja claro. Ya no por nosotros mismos, sino que miremos a nuestro prójimo, como Jesús, Pablo, Timoteo y Epafrodito lo hicieron. Los aliento a eso, hermanos. Los aliento a que entreguen su vida como el Señor quiere que la entreguemos. Porque más encima nosotros somos ejemplos de quienes están hacia abajo. Primeramente, nuestra casa, nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros esposos. Para después seguir a la gente que nos ve afuera. Aunque no lo crean, la gente del mundo los mira. Y la gente del mundo emite juicios contra los hijos de Dios. Y nosotros tenemos que estar atentos a no manchar el nombre de quien murió en esa cruz por nosotros. Los aliento a que hagan eso, hermano. Los aliento de todo corazón que vivamos esta relación de amarnos uno con otro, humillarnos por los demás y sacrificarnos por los demás.